Son las 3 de la mañana y tu cabeza no para. Ese comentario en la reunión o ese mensaje en el que te dejaron en visto te da vueltas y vueltas y no lo puedes apagar. Tu pecho se aprieta, te cuesta respirar y en menos de 40 segundos, tu mente ya construyó 3 catástrofes para una historia que ni siquiera ha empezado. Pero hay algo que puede darte tranquilidad. No estás perdiendo el control. Lo que sientes tiene nombre. Lo acuñó un psicólogo en 1995. Explica por qué te es tan difícil calmarte. Quédate, y ya te lo cuento. El problema de esta noche empezó hace cientos de miles de años. Imagina a uno de tus ancestros sentado durante la noche en una llanura del este de África. Todo está en silencio, y de pronto, el pasto se mueve. Probablemente él piense, debe ser el viento. La mayoría de las veces tenía razón. Pero bastaba una sola noche en la que no fuera el viento, sino un depredador, para que esa fuera la última decisión de su vida. Tú no desciendes de ese ancestro que era muy confiado. Tú desciendes del otro, el que abrió los ojos por completo, sintió que se le aceleraba el corazón y asumió que algo malo podía estar ocurriendo. El que sobrevivió porque reaccionó incluso cuando algunos pensaban que no había peligro. Ese paranoico llegó a viejo, tuvo hijos, y miles de generaciones después, aquí estás tú, heredero de un cerebro entrenado para anticipar amenazas. Este mecanismo de supervivencia se conoce como el principio del detector de humo, una idea desarrollada por el psiquiatra evolucionista Randolph Nesse. Básicamente funciona como el detector de humo que tienes en casa. A veces se activa cuando solo estás haciendo tostadas. Es molesto y hace ruido y hasta has pensado en quitarle la batería. Pero no lo haces. Porque sabes que el único día en que realmente haya un incendio, vas a querer que funcione. La evolución hizo exactamente lo mismo. Diseñó un detector que se equivoca, pero lo hace siempre hacia el lado seguro. Porque 1000 falsas alarmas solo cuestan tranquilidad. Ignorar una amenaza real podría costarte la vida. En el Pleistoceno, esa estrategia era brillante. Anticipar una sequía, el hambre, un depredador o ser expulsado del grupo aumentaba tus probabilidades de sobrevivir. El problema es que tu detector nunca recibió una actualización. Para él, una deuda de la tarjeta de crédito puede sentirse tan amenazante como una sequía. Un mensaje sin responder puede parecerse al riesgo de ser expulsado de la tribu. Y cuando ese detector se activa, no solo se queda sonando en un rincón de tu mente, también toma el control de todo el sistema. Y fue precisamente este fenómeno el que un psicólogo describió en 1995. En la base de tu cerebro hay 2 amígdalas, cada una aproximadamente del tamaño de una almendra. Ambas cumplen una misión esencial: mantenerte con vida. Cuando detectan una amenaza, activan el sistema de alarma del cerebro y pueden reducir temporalmente la intervención de la corteza prefrontal, la parte que podría decirte, tranquilo, solo es un correo. En 1995, el psicólogo Daniel Goleman popularizó un nombre para este fenómeno. Lo llamó secuestro de la amígdala. Se llama secuestro porque, durante unos instantes, la respuesta emocional toma el mando, antes de que la parte racional del cerebro pueda evaluar lo que realmente está ocurriendo. Por eso, cuando alguien te dice, piensa con calma, en medio de un ataque de ansiedad, te está pidiendo algo que, en ese momento, puede resultar extremadamente difícil. La parte de tu cerebro encargada de razonar con claridad ha perdido temporalmente el control. Mientras tanto, tu cuerpo entra en modo supervivencia. La adrenalina y el cortisol recorren tu organismo. Tu corazón late con más fuerza para enviar sangre a los músculos. Tus pupilas se dilatan y todo tu cuerpo se prepara para pelear o para huir. El problema es que, muchas veces, no hay ningún depredador frente a ti. El neurocientífico Robert Sapolsky dedicó años a estudiar este desajuste evolutivo y lo resumió en el título de uno de sus libros. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? La idea es sencilla. Cuando una cebra ve acercarse a un león, su cerebro activa una respuesta de emergencia, libera adrenalina y cortisol, acelera el corazón y envía más energía a los músculos. En ese momento, su cuerpo deja en segundo plano todo lo que no es urgente, como la digestión o el descanso. Solo importa una cosa: sobrevivir. Pero esa respuesta tiene una duración limitada. Si la cebra logra escapar, el peligro termina. Ya no hay un león persiguiéndola. Entonces, su cerebro apaga la alarma, el cuerpo reduce la tensión y poco después la cebra vuelve a pastar. Los seres humanos activamos prácticamente el mismo sistema. La diferencia es que no necesitamos tener un depredador delante para encenderlo. Basta con recordar una discusión, anticipar una reunión, imaginar que algo saldrá mal o releer un correo que nos preocupa. El cuerpo reacciona como si el peligro estuviera ocurriendo ahora, aunque solo exista en nuestra mente.
Y como podemos repetir esos pensamientos durante horas, días o incluso semanas, también podemos mantener encendida la respuesta de estrés durante mucho más tiempo. La cebra huye una vez del león. Tú puedes hacer que ese mismo león te persiga 100 veces en tu cabeza con solo una notificación en tu teléfono. Seamos honestos, lo que te mantiene despierto por la noche probablemente no sea un peligro físico. Es la posibilidad de que alguien piense mal de ti. Pero esa preocupación no es un defecto de tu personalidad. Viene de fábrica. Para nuestros antepasados, la opinión del grupo no era una cuestión de autoestima, era una cuestión de supervivencia. Un ser humano expulsado de su tribu tenía pocas posibilidades de salir adelante por su cuenta. No veía bien en la oscuridad, no corría especialmente rápido, no tenía garras, colmillos ni una fuerza extraordinaria. Su verdadera ventaja era el grupo. El grupo ofrecía alimento, protección, refugio y cuidado. Quedar fuera significaba perderlo todo. La exclusión no solo dolía, podía matarte. Quizá no de inmediato, pero sí poco a poco. En 1995, el psicólogo Mark Leary propuso una idea para explicar esta sensibilidad, la teoría del sociómetro. Según esta teoría, la autoestima funciona como un indicador interno. No mide cuánto vales realmente, sino qué tan aceptado o rechazado crees que eres por los demás. Imagina el medidor de combustible de un automóvil. Cuando la aguja baja, no significa que el vehículo haya perdido su valor. Significa que necesita algo para seguir funcionando. El sociómetro opera de una manera parecida. Cuando percibes aceptación, la aguja sube, te sientes seguro, valorado y parte del grupo. Cuando percibes rechazo, crítica o indiferencia, la aguja baja. Entonces aparecen la inseguridad, la vergüenza y la necesidad de recuperar la aprobación de los demás. Por eso, una mirada, un silencio o un mensaje sin responder pueden afectarte mucho más de lo que parece razonable. Tu cerebro no interpreta únicamente tal vez no le agradé. También puede interpretar tal vez estoy perdiendo mi lugar en el grupo. Y para un cerebro construido durante miles de años de vida tribal, eso nunca fue un detalle menor. Tal vez por eso hablar en público provoca tanto miedo. No se trata solo de pronunciar unas palabras frente a varias personas. Se trata de colocarte ante un grupo que te observa, te evalúa y puede aceptarte o rechazarte. De ahí viene aquella conocida frase. Algunas personas preferirían estar dentro del ataúd antes que dar el discurso frente a él. Es una exageración, claro, pero revela algo importante. Para nuestro cerebro social, ser juzgado por el grupo puede sentirse como una amenaza. Hoy ya no vivimos en pequeñas tribus, pero llevamos una en el bolsillo. Cada vez que abres el teléfono, tu sociómetro queda expuesto a cientos o miles de personas que parecen más felices, más exitosas, más atractivas y más seguras que tú. No ves sus dudas, sus fracasos, ni sus días comunes. Solo ves la versión que decidieron mostrar. Sin embargo, tu cerebro compara esa versión cuidadosamente editada con tu vida completa. Y la aguja empieza a bajar. Un comentario recibe pocas reacciones. Alguien no responde. Otra persona obtiene el reconocimiento que querías. Una fotografía te recuerda que no fuiste invitado. Pequeñas señales modernas que un sistema antiguo puede interpretar como pruebas de exclusión. La aguja casi nunca descansa. Permanece cerca de la zona roja, advirtiéndote sobre un destierro que probablemente nunca ocurrirá. El detector de humo, el secuestro de la amígdala y el sociómetro parecen tres conceptos diferentes, pero en el fondo forman parte del mismo sistema de supervivencia. El detector de humo intenta protegerte de lo incierto. Las amígdalas reaccionan ante el peligro inmediato. Y el sociómetro vigila la posibilidad de perder tu lugar entre los demás. Tres alarmas, tres amenazas distintas, un mismo objetivo: mantenerte con vida. Lo extraordinario es que este sistema evolucionó para protegerte en un mundo de depredadores, escasez y tribus pequeñas. No para enfrentarse a un correo sin responder, una reunión de trabajo o un comentario en redes sociales. Y sin embargo, sigue reaccionando como si tu vida dependiera de ello. Nada de esto puede desinstalarse. Miles de años de evolución no desaparecen porque entendemos de dónde viene la alarma. El detector seguirá exagerando algunas amenazas. La amígdala seguirá reaccionando antes de tener toda la información. Y el sociómetro seguirá buscando señales de aceptación o rechazo, incluso donde quizá no las haya. Entender el mecanismo si cambia algo. Porque no es lo mismo pensar, esto que siento demuestra que algo terrible está ocurriendo, que reconocer, mi cerebro está tratando esta situación como si fuera una amenaza. La sensación puede ser igual de intensa, pero la interpretación es lo que cambia. Quizá la alarma no sea una orden,
Tal vez sea solo una señal. Una construida para otro mundo, en otra época y frente a peligros muy diferentes. Así que la próxima vez que estés despierto a las 3 de la mañana, revisando por enésima vez una conversación que ya terminó, ya sabes quién está de guardia. Tus ancestros sobrevivieron por desconfiar de la sombra, temer al rechazo y no relajarse nunca del todo. Tú existes gracias a esa gente que dormía mal. Y esta noche, si tu mente no te deja dormir, quizá ya sepas qué está sonando. El detector de humo, el secuestro de la amígdala o el sociómetro en rojo. ¿Cuál reconoces más en ti? Te leo en los comentarios.